realmente la diferencia es muy sutil. La verdad es que la palabra liberación eh, lanza como la idea de que cualquiera puede producir y cualquiera puede comercializar y cualquiera puede consumir. Y no es así. Sí es una legalización, pero bajo el control del Estado. Por eso, Ok. digamos, la palabra regulación, porque es una liberación, es una legalización, pero entregándole al Estado el control de unos bienes y de su transformación. En este caso, la hoja de coca y los productos derivados que tienen limitaciones sanitarias como la cocaína. La ley dice, en el año 2019, es decir, el año pasado, las Naciones Unidas hicieron una georreferenciación de los cultivos de coca. Y entonces está perfectamente delimitado en aerofotografías y en todo tipo de coordenadas registradas en mapas, etcétera, dónde están esos cultivos. Son aproximadamente 160.000 hectáreas de Sí. hoja de coca. Entonces el proyecto de ley dice, esas hectáreas que están georreferenciadas en los mapas de Naciones Unidas del año 2019, allí va a ser legal el cultivo de la coca y esos campesinos entran a la legalidad. Y el Estado les va a comprar la hoja de coca. Les va a comprar la hoja de coca. Es más, les va a prestar asistencia técnica, les va a hacer inversiones en salud pública, en educación pública, en electrificación, en vivienda rural, créditos de fomento, asistencia técnica, investigación científica y tecnológica aplicada a esos ecosistemas. Va a prestar, a construir vías terciarias, en fin, Sí. todo a lo que tiene derecho una comunidad organizada de campesinos Sí. frente al Estado colombiano. Van a quedar dentro del marco de la legitimidad y, por supuesto, en la plenitud de sus derechos frente al Estado y un Estado obligado a prestarles atención y, por supuesto, a comprarle la hoja de coca a precios de mercado. Primero, yo diría, hay un origen fundamentalmente político. En los años 70, en los Estados Unidos, la línea conservadora, republicana, más conservadora, dijo, hay que declarar la guerra al narcotráfico y a las drogas y a las sustancias psicoactivas, como una bandera política. Y eso se Ok. convirtió en legislación y desde el poder de los Estados Unidos se volvió legislación internacional. Y entonces, digamos que por un lado hay un beneficio político, porque con eso han hecho política 50 años o 60 años en los Estados Unidos. Una fuerza radical, conservadora, ha utilizado esa bandera para movilizar fanáticos y para movilizar el voto ultraconservador. Pero por otro lado, hay intereses económicos muy poderosos. Por ejemplo, todos los vendedores de armas. Este es una industria que está llenando de armas a Colombia y al mundo, pues, pero básicamente a Colombia. A los vendedores de pesticidas y de fungicidas que se utilizan en la erradicación de la hoja de coca, fundamentalmente el glifosato. Sí. Eso es un negocio gigantesco. Pero también, por supuesto, hay intereses creados por ejemplo, en los Estados Unidos hay grandes negocios alrededor de la penalización de la coca. Por ejemplo, las cárceles. Las cárceles en Estados Unidos son empresas privadas, las cárceles en Estados Unidos. Son inversionistas que hacen que las cárceles, que pagan el funcionamiento, etcétera, y el Estado les paga dinerales por mantener esas empresas. Eso no son cárceles hechas por el Estado y administradas por el Estado, no, son empresas particulares que simplemente contratan con el Estado el servicio de mantener en la cárcel. En los Estados Unidos hay más de 2.2 millones de personas encarceladas.
y están generando unos ingresos extraordinarios a los carceleros, a los inversionistas en cárceles. Y un altísimo porcentaje de esos prisioneros están precisamente vinculados a delitos del narcotráfico. Pero también está una legión gigantesca de abogados que viven de esto, de defender a los narcotraficantes y de acusar a los narcotraficantes. Y Sí. entonces esos son legiones de abogados que están haciendo lobby en el Congreso de los Estados Unidos y en toda esta comunidad internacional para que no les dañen el negocio de estar defendiendo narcotraficantes que por lo general son personas muy ricas que les pagan sumas fabulosas por defenderlos. Entonces también hay unos intereses. No descarto que haya también intereses en el sector financiero, Ok. porque todos los dineros se mueven en los bancos y se mueven en los paraísos fiscales y se mueven en los negocios. Entonces, pues como el capital no tiene corazón, esos banqueros no tienen corazón y no les importa dónde viene la plata, lo importante es que ellos manejan esas platas y son sumas fabulosas de dinero. Hay muchos intereses Y, creados. y a nivel nacional, para puntualizarlo un poco más, Y a nivel nacional la explicación es esta. Este es un país hasta ahora gobernado por políticos con muy poco poder y muy poco carácter, que viven inclinados a lo que les digan en los Estados Unidos y en la comunidad internacional. Es gente que no tiene independencia de carácter, que no es capaz de defender la soberanía nacional ni de defender a los colombianos y ha preferido arrodillársele a esas legislaciones internacionales que están hechas al amparo de Naciones Unidas bajo la perspectiva de países consumidores, que es un problema muy distinto al de nosotros. Ellos no están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. La legislación de drogas no es lo mismo para Suiza o para Bélgica o para Holanda que para Colombia. Es que aquí estamos poniendo los muertos y estamos poniendo la destrucción de este país. Estamos perdiendo la soberanía en los territorios. En el Pacífico no tenemos soberanía, está en manos de organizaciones criminales. Todo el Pacífico, toda la Amazonia, todo el Catatumbo, todo el Bajo Cauca, todo el Nube Paramillo, el Urabá, los Montes de María, en manos de organizaciones criminales, inclusive de carteles mexicanos, patrullando suelo colombiano con armas, subyugando y esclavizando a la población a donde no puede entrar el Estado. ¿Qué ajá, es esto? Pero ellos, estos gobernantes, arrodillados al mandato y al poder de los Estados Unidos, que está dictando esa política. Simplemente se trata de sacudirnos y decir, vamos a resolver estos problemas que son de nosotros y vamos a resolverlos porque lo que más nos interesa es el pueblo colombiano y no los intereses políticos o los intereses económicos que ustedes tengan. Allá ustedes con su problema, nosotros con el nuestro y lo vamos a resolver. Muy interesante. Ya empezó, porque fíjate que hay sustancias psicoactivas vinculadas al cannabis, la marihuana concretamente, ujú, que está ya legalizada en unos países y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Ya las legalizaron y ya las están produciendo y las están comercializando y las están consumiendo bajo el amparo de leyes que legalizan tanto la producción como la comercialización y como el consumo. ujú. La marihuana en Portugal hace más de 10 años, en Uruguay, en Canadá y en la mayoría de estados de los Estados Unidos. ¿Bajo qué doctrina? Muy interesante la pregunta. ¿Bajo qué doctrina? Hay varias doctrinas allí, distintas doctrinas, pero la más interesante para mí es la que aplicó y la que argumentó el Uruguay. El Uruguay dijo, todas las leyes y las normas hechas en Naciones Unidas como son desarrollo de la Carta Universal de los Derechos Humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos es la gran constitución, es la ley de leyes de las Naciones Unidas. Ajá. Por lo tanto, todas las leyes que se derivan, como por ejemplo las que tienen que ver con la criminalización de las sustancias psicoactivas, son derivadas de la Carta Fundamental, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, Uruguay dijo,
Pues yo me acojo a la carta principal y no a las leyes subsidiarias o a las leyes secundarias o a las leyes derivadas o que intentan interpretar la Carta Fundamental, ¿no? Yo me acojo a la Carta Fundamental Universal de los Derechos Humanos, que me dice que la población, el ser humano tiene derecho a la salud, tiene derecho a la vida digna, y tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, al amparo de esa Carta Universal y bajo los principios de garantizar la salud pública, de garantizar la seguridad nacional y la vida y la vida digna de las personas, y de garantizar las libertades, y de garantizar entre las libertades el libre desarrollo de la personalidad, entonces yo hago esta legislación nacional que libera la producción, la comercialización y el consumo de marihuana. Bajo esa doctrina, pienso yo que Colombia tiene que hacer ese alegato internacional. Ahora, esto le va a interesar mucho al mundo y te voy a decir por qué. Porque en el mundo, y esto lo sé porque yo he estado en reuniones en Europa alrededor de este tema, en el mundo hay mucho interés en muchos países y en muchos sectores políticos de garantizar una política de salud pública, de disminución del daño y de mitigación del riesgo, de salud pública, con relación a los consumidores de cocaína, para ofrecerles una cocaína bajo control sanitario, bajo control médico, bajo control de los estados, pero no tienen a quién comprar la cocaína, porque toda la cocaína está producida por organizaciones criminales y tiene rastro de sangre y rastro de ilegalidad. Un país como Bélgica o como Holanda no podría comprarle cocaína al cartel de Sinaloa para aplicar una política de salud pública. Pero si es Colombia como Estado el que le puede ofrecer esa cocaína, yo pensaría que estarían interesados en intentar una política de salud pública que los libere a ellos de esta misma guerra. Los médicos. Recreativos. Los médicos, claro. Te vas como vas con una enfermedad a donde un médico y dice, vea, me está doliendo la cabeza. Y ese médico te examina, te abre una hoja, una historia clínica, igual. Pero además te examina y de pronto dice, vea, ¿cómo le parece? Que es que ese dolorcito de cabeza que usted tiene es un cáncer, es un tumor en el cerebro. Sí. ¿Por qué lo sabes? Porque el médico es un científico que te puede examinar y tú no sabías eso. Así mismo, una persona llega con un problema de drogadicción, va donde el médico, dice, yo quiero comprar la dosis personal que me la suministre el Estado, deme la receta, deme la fórmula. Y lo examina, le dice, vea, ¿cómo le parece? Que es que usted no tiene un problema de recreacional, sino que usted tiene una adicción, usted necesita un tratamiento. Y yo se lo voy a dar, y yo se lo voy a controlar y le voy a hacer seguimiento para ayudarle a usted a curarse de un riesgo enorme que tiene, y es esta adicción que le está haciendo daños cerebrales en el sistema nervioso central, etc. Ahora, advertir lo siguiente, los adictos y los consumidores problemáticos son menos del 10% de los consumidores. Y dentro de este sistema tendrían atención médica, que hoy no la tienen. Hoy están en manos de las alcantarillas, del microtráfico y de las ollas de vendedores de cocaína. Hoy no están siendo atendidos por un sistema de salud.